Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hablando de salud, y espero que con salud, aquellos que no nos conocen, somos un grupo de profesionales que hace apenas 29 años y en forma ininterrumpida venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, tanto radio como televisión, gráfica. Lo que pensamos siempre, desde el primer día, que debemos llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme, y cómo llegar con una buena información. Yo recuerdo los comienzos, transmití 10 años desde el Garrahan, como la mayoría lo sabe, y 10 desde el Santo Yani, aunque ustedes no lo crean, porque los martes en un hospital y los jueves en otro. Como la hormiguita viajera me llevaba a los equipitos viejos de exteriores, y yo decía, tenemos que salir a la comunidad. Los médicos decían que era falta de ética ir a los programas a hablar, que la misión era curar. Hasta que de pronto, de a poquito, se fueron dando cuenta y ya, los comencé a llevar tanto a la radio como en la TV. Hoy en día podemos decir que la prevención es la base de la salud y que ya nadie lo niega, ¿no es cierto? Todos tenemos que estar bien informados. Yo digo, la que nos escucha es quizás doña Teresa, que está haciendo las cosas de su casa, y cuando viene el marido le dice, mirá, existe el cáncer de próstata, o pues a ver si hay cáncer de ovario, nos tenemos que ver, mirá los chicos, hay que vacunar, ahora hay que vacunarlos, ahora viene el frío, y cómo nos olvidamos de vacunarnos, y más la gente mayor de 60 años tiene la vacuna gratuita, ¿no es cierto? Y aunque no la tenga gratuita, alguna obra social, alguna prepaga, algún centrito de salud, no dejen de vacunarse. Previene, y así estén resfriados, ustedes vacúnense. Bien, hoy les cuento. Como siempre estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. El tema que va a hablar es infarto de miocardio, infarto de corazón, ¿se podrá prevenir? También estamos con el doctor Federico Bianchi, que pertenece a la sección de ginecología y oncología del Hospital Alemán. Va a hablar acerca de cáncer de ovario. Vamos a ver si esto se puede llegar a prevenir, ¿no es cierto? También con el doctor Piromani, Marcelo Piromani, psiquiatra, médico de guardia del Hospital Durán. Va a hablar acerca de depresión, esos temas tan temidos, ¿no es cierto? Porque quizá uno teme más la parte, digamos, de psiquiatría que la parte orgánica, no la podemos separar, ¿no? Depresión y también duelos, ¿no? ¿Qué son los duelos? Podemos salir solos de una depresión, y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hablar de algo no muy lindo, pero tenemos que hablarlo. ¿Es cierto, Mariano? No muy lindo para el que lo tiene, pero muy importante por justamente la prevención que hay que hacerle. Exacto, esto es lo que te iba a decir, ¿no? Pero es cierto que en épocas de crisis, de cualquier tipo de crisis, dejemos de lado la económica, que quizás es la más barata, ¿hay más infartos? Sí, eso está demostrado. Se hizo muchos trabajos científicos que lo demostraron con números, que en la crisis del 2001-2002
aumentó muchísimo la internación en unidades coronarias con pacientes con infarto y aumentó muchísimo la mortalidad de esos infartos. Y justamente uno de los factores, aunque parezca mentira, pero es relevantísimo, es la depresión que hoy nos van a hablar. La depresión ayuda y lleva al paciente también a esto porque no toma ningún cuidado, porque ya no tiene, generalmente el que está deprimido no tiene tanto aprecio por la vida. ¿Qué es un infarto? Un infarto es la falta de sangre, o sea, irrigación, cuando se tapan las arterias, no las venas, las arterias que llevan la sangre oxigenada a algún tejido, algún órgano. El más conocido y el popular, llamémoslo así, es el infarto del corazón, pero por ejemplo hay infarto cerebral también, la causa es la misma, que no pasa sangre, o infarto mesentérico, y si bien no se llama infarto porque están los miembros inferiores, la falta de sangre también puede necrosar tejidos en los miembros inferiores, ahí se llama gangrena. Bien, ¿qué se sabe de los 3 cerebros que ahora se dice que existen en el cuerpo humano y uno de ellos está en el corazón? Sí, más que en el corazón ahora se habla en el mesenterio, en la raíz del mesenterio, que está el tercer cerebro ese. Y porque tiene mucha... ¿Está en el corazón? No, ¿Dónde está? En la columna, atrás al lado de los riñones, digamos, para que la gente entienda. Nada por que ahí ver, cerquita. porque dicen el corazón y los riñones están mucho más abajo. No, el mesenterio nace en la parte de atrás, en la espalda, digamos, de la zona abdominal, para que la gente entienda. Ahí. Tiene la irrigación y todo eso. Hay nervios que vienen justamente ahí, a esa zona. Se están descubriendo como ganglios nerviosos especiales o subestaciones, para que la gente entienda, que tienen mucha actividad en el sistema nervioso autónomo o automático o de regulación automática de las actividades biológicas del cuerpo humano. Siempre el influjo inicial viene del cerebro, el que está arriba en la cabeza, que maneja todo. Y lo más importante es el cerebro. ¿Y el otro que dicen que está en el intestino, dónde se encuentra? En la raíz del mesenterio, no sé cómo explicarlo. Entonces son 3. Uno dicen que está en el corazón, el otro en donde tiene que estar, en el cerebro, y el otro precisamente en la parte abdominal. En la parte abdominal. Vos te estás hablando del abdominal, y la pregunta fue por el del corazón, si es cierto. Y el del corazón, yo no lo conozco así, como un nuevo ganglio, pero bueno, pues también se habla de la quinta cavidad. Ahora, al seno coronario dicen que es una cavidad más cardíaca, otra más que con mucha actividad regulatoria también de la circulación en el corazón. Esto es lo que nosotros fuimos a ver hace 2 años atrás, que se habló en la AMA, el nuevo órgano descubierto. No, eso era el funcionamiento del corazón. No, eso era una funcionalidad. Una funcionalidad. Una funcionalidad del corazón. Bueno, volvamos eso al era infarto. La bomba aspirativa que tiene el ventrículo ya izquierdo. lo recuerdo. Ahí está, era eso. Bien, volvamos al infarto. ¿Se puede prevenir y qué es? El infarto entonces es la obstrucción, en este caso en particular, de una arteria coronaria, o sea, las arterias que irrigan el corazón, que la gente ya ha informado bastante en las últimas décadas, por el asunto del bypass y el auge de la cirugía de revascularización, o sea, de llevar sangre más allá de las obstrucciones. Entonces, al faltarle sangre a los tejidos, oxígeno y nutrientes, obviamente, se empiezan a morir las células. Y entonces es muy importante porque eso nos hace perder músculo cardíaco y capacidad de contracción, que es la función del corazón, bombear sangre. Y vamos a perdiendo la capacidad de bombear sangre. Así que es muy importante detectar el infarto cuando se está produciendo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son en general los pacientes que tienen suerte, porque no todos tienen esa suerte, y siempre nosotros decíamos desde hace ya 40 años, el tener dolor de pecho es un lujo, porque es un aviso. Entonces, los que tienen dolor, tienen generalmente el dolor en el medio del esternón y es un dolor angustiante y como si pisara un elefante. Todos lo describen así. Y después hay dolores, reflejos, o atípicos, que pueden ser en la mandíbula, en el brazo izquierdo, en la muñeca izquierda, más raramente en el brazo derecho.
Y aunque se en da, la están espalda, hablando ahora que el dolor, hay que tener en cuenta el dolor del brazo derecho también. Sí, no hay que minimizarlo. Exacto. Ese es lo importante es eso, y hacer la consulta. Sí. Porque todos sabemos que tenemos 2, 3, 4 horas como máximo para detectarlo, y hay que mencionar, si hay condiciones socioeconómicas, porque la verdad que la condición es esa, socioeconómicas para tener acceso a un centro de alta complejidad donde le hagan un cateterismo y le vean cómo están las coronarias, diagnostiquen cuál es la que está tapada y si se puede destapar, y se destapa antes de las 4 horas, el infarto se considera que revierte totalmente y es como si el paciente no hubiera tenido un infarto. Claro, y también un centro idóneo, porque si vienen y le dicen, ¿qué comió? Tiene un problema gástrico y se van, si se llama la ambulancia, claro, esa es otra etapa. el paciente Ahí, se muere. Ahí no llegamos al infarto, yo estoy hablando del paciente que se le diagnosticó el infarto. Se sospechó, con la tríada hay que completar una tríada para completar el diagnóstico. Darle importancia al dolor que tenga el paciente. Segundo, hacer un electrocardiograma, que es el segundo elemento de la tríada. Y tercero, hoy día hay kits donde hay ciertas enzimas que se liberan cuando la célula empieza a sufrir isquemia, que le falta oxígeno, y entonces se llama troponina ultrasensible, bueno, todas esas cosas para que la gente esté, pero son unos kits que están disponibles en muchas guardias. Entonces inmediatamente se hace el diagnóstico de que está elevada y con esa tríada tenemos el diagnóstico de infarto. Bien. Y sabemos que tenemos que actuar en consecuencia. Bien, ¿cómo se previene? Se previene llevando una vida sana, evitando la progresión de la arteriosclerosis desde chicos. Como digo siempre, entre 3 y 4 años se forman los hábitos alimenticios del hombre, de la mujer, y entonces ahí la familia es muy importante. Y la alimentación sana es una cultura familiar o no. Eso es lo importante. La segunda, además de la alimentación sana, es la actividad física permanente durante toda la vida. Desde los 2, 3 años hasta los 100 años siempre se puede hacer alguna actividad física. Entonces hay que... Cuando vos hablas de actividad física, la gente piensa en ejercicio, y no es así, simplemente... moverse, no quedarse quieto, no quedarse mirando televisión 3 horas sentado en un sillón, y para colmo de males, como digo yo, tenemos ahora el control remoto que ni siquiera caminamos 1 metro para cambiar el canal, ¿no? Caminar media hora sostenida todos los días. Sí, se dice, por ejemplo, que sería el que puede, es sano no estar más de media hora sentado. Claro, levantarse y caminar. No, ya lo sé que no para se los puede. que trabajan, ¿no? No, sentados, lógico, los que trabajan sentados. Sí, pero en las oficinas se permite eso, ¿eh? Se permite. Caminar, sí. No solo se permite, sino que se promueve. Sí. Ojo. Ahí están las oficinas de Puerto Madero y están las oficinas de otro lado, hay empresas donde no los dejan ni siquiera ir al baño. No, bueno, pero a su vez hay empresas de tecnología de Internet que están muy avanzadas. Sí, totalmente. La que empieza con G y que pone un gimnasio y obliga todos los días a todo el personal a hacer caminata, a moverse cada media hora, sí, y hacer cosas así y jugar. Tienen mesas de ping-pong, etcétera, etcétera. Así sí, que están trabajando muy bien para hacer una vida sana. Sana física y mentalmente también, porque interrumpir esas actividades tan con tanto esfuerzo mental es bueno hacer una interrupción también. Entonces, ¿y la pastillita mágica existe? Porque cada vez que uno va al médico y dice, doctor, ¿no hay una pastilla para prevenir el infarto? No existe. ¿Es más fácil? No existe ninguna pastilla Bien. mágica. La pastilla mágica es el tiempo haciendo las cosas bien. Si no, el tiempo nos juega en contra y nos va a pasar factura con los años. Bien, Mariano, muchísimas gracias, realmente más que claro como siempre. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿les parece? Por supuesto. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur.
eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el doctor Federico Bianchi, ya lo presenté, el cual va a hablar acerca de cáncer de ovario. Muy buenos días, Bianchi. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido al programa. Y mañana, bueno, grabamos para TV, así que los que quieran verlo, los pueden ver en la TV el día viernes a las 17 horas. Nueva Imagen Televisión, canal 425 de Cablevisión. Y después está en todas las redes sociales. Entran en YouTube y pueden ver, ¿no es cierto?, este tema tan importante que es para la mujer. Y quizá algunas no lo tienen en cuenta, ¿no es cierto?, como es el cáncer de ovario. Bien, Bianchi, la primera pregunta. ¿Podemos decir que el cáncer de ovario puede llegar a ser hereditario? Sí, el cáncer de ovario, del 100% de los cánceres de ovarios de la población mundial, el 5 al 10% está relacionado con un síndrome muy famoso, esta actriz famosa Angelina Jolie que les hizo Voz Populi. Representa el 5 al 10% relacionado a un gen, a la mutación, que se llama BRCA1 o BRCA2. Aquellas pacientes que tengan presente ese gen, o que tengan antecedentes, porque es muy difícil, no es que rutinariamente una paciente va a consultar para hacerse un estudio genético. Hay un asesoramiento genético previo y de acuerdo a sus antecedentes se le va a pedir que se haga el panel de mutación, y de tenerlo tienen una alternativa de prevención o de estudios previos, ¿sí? Bianchi, hablas de un genético que existe, ¿no? Que no para todas las enfermedades existe el genético. ¿Esto está cubierto por la obra social? Hay que tener, ¿qué cosa para que a una obra social le dice sí, va a ser el genético? No es generalmente cubierto por las obras sociales, pero lo que hay que hacer es un correcto interrogatorio desde la ginecología, o sea, conocer cuál es la paciente de riesgo que tenga la mutación genética y derivarla a un especialista, que hoy día tenemos, gracias a Dios, muchos, en asesoramiento genético, para que ellos desglosen un poco más sus antecedentes y pedir el panel genético, pero no está cubierto en su mayoría. No vamos a juzgar si es bueno o malo, porque cada uno decide de su cuerpo lo que hizo la actriz, pero por ahí el común de la gente, ¿no? Yo recuerdo de años y años que dicen, la dejaron vacía, ¿no? O sea, eso es una marca tremenda, ¿no? Pero ¿es necesario ese tipo de operación? Dentro de lo que es la prevención en pacientes con mutación genética, hay varias alternativas. El síndrome cáncer de mama y ovario, famoso, tenemos la prevención para la mama y la prevención para los ovarios. Para la mama pueden ser tratamientos con drogas para prevenirla, pueden ser tratamientos quirúrgicos o solamente tratamientos de seguimiento con imágenes y otra serie de estudios. Para los ovarios, el ideal es el quirúrgico, pero tenemos un problema porque cada vez la mujer se embaraza más tarde y el ideal de cirugía, es decir, remover ovario y las trompas de falopia, que es lo que conecta el ovario con el útero, es los 40 años. Y es decirle a la mujer, vas a entrar en una menopausia precoz y si no tenés hijos no puedes tener hijos. Ahí hay una alternativa que es un seguimiento estricto con imágenes y un marcador sanguíneo que se hace semestralmente. Y bueno, ahora también con, vamos a poner un nombre, congelar los óvulos, congelar, ¿no? Óvulos. Pero bueno, ya se habla de otra cosa. De otra cosa. Bien, ¿cómo se previene el cáncer de ovario? ¿Hay prevención? No. En la actualidad no hay nada. 2 trabajos muy grandes se publicaron. Uno es un inglés y otro es un americano, que es un grave problema para ellos, ya que la mortalidad por cáncer de ovario para los Estados Unidos es muy alta. Uno reclutó 200.000 pacientes, que son muchísimas, a la mitad le hacían CA125, que es un marcador y ecografía transvaginal anual, y las otras consultaban por síntomas. Y ninguno de los 2 grupos demostró que hacer los estudios mejore algo. Es una deuda pendiente, pero el cáncer de ovario no tiene una prevención precoz, lamentablemente en la actualidad. ¿Y una detección temprana?
Tampoco. Tiene. Lo que nosotros... No hay ningún síntoma de que podría llegar a desencadenar. No. Lo que sí siempre decimos es, si la paciente tiene dolor pelviano bajo, en la región baja del abdomen, o tiene sensación de que le pincha, como dice la paciente, o distensión abdominal, que no revierte sola o a corto plazo, que consulte a un ginecólogo o un ginecólogo-oncólogo, que es un especialista en este tipo de patología. Una vez que se descubre, ¿qué pasa? El tratamiento es quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico, tengo que hacer un paréntesis, generalmente estos tumores se diagnostican más avanzados que iniciales, por lo cual son tratamientos radicales. Cuando digo radicales son cirugías muy amplias. No significa que porque la cirugía sea amplia no se pueda hacer nada, ¿sí? Cuando se diagnostican tempranamente tienen muy buen pronóstico, y cuando se diagnostican más avanzadamente se le puede plantear un tratamiento quirúrgico y después un tratamiento que lo ayude, como que se dice adyuvancia, generalmente quimioterapia. ¿Generalmente qué? Quimioterapia. Quimioterapia, perfecto. ¿Qué pasa con la quimioterapia y en una región tan delicada, ¿no? Porque se dice que mata las células buenas y las células malas también. ¿Qué hay de cierto? Bueno, la quimioterapia no va a actuar específicamente en las células del ovario, va a actuar en todas las células y sobre todo las que se reproducen mucho, porque para actuar necesitan células que estén duplicándose activamente. Por lo tanto, hay células en nuestro cuerpo que se reproducen mucho más rápido y otras no. Pero sí, bueno, la quimioterapia es estándar y sí, actúa sobre células buenas y células malas. Uh-huh. Y, por ejemplo, te digo cualquier cosa porque son las preguntas que de pronto la persona que nos está escuchando Perfecto. La realizan. Y si en lugar de quimio puede, en algunos pacientes, ir a rayos. No, la indicación de radioterapia es muy puntual en cáncer de ovario y se deja más para cuando la enfermedad vuelve en lugares puntuales, pero la indicación es cirugía seguida de quimioterapia en ese orden. Uh-huh. Bianchi, vos dijiste que algunas veces se llega en un estado muy avanzado. Uh-huh. ¿Por qué crees que se llega en un estado avanzado? ¿Por culpa del paciente o por culpa no, saquemos, ¿no? Que es una palabra muy fea, o por no hallar un diagnóstico el profesional? De las dos. Muchas veces la paciente consulta, hay que recalcar que una mujer va al ginecólogo y se le pide una ecografía transvaginal anual, en mujer que no tiene síntomas, es decir, como screening. Recalcar que no sirve, que a la mujer no hay que pedirle ecografía transvaginal todos los años, porque no sirve ni para el ovario ni para el endometrio. En mujer asintomática, es decir, mujer que va porque se quiere hacer su Papá Nicolau anual. Muchas veces se piden esas ecografías y hay que saber pesquisar la sospecha de los tumores de ovario, porque cuando están en un estadio inicial tiene muy buen pronóstico. Lamentablemente no puedo decir que es culpa de la paciente, siempre hay un poco de todo, médico que por ahí no lo pesquisó, la paciente que se dejó estar, pero los tumores de ovarios son bastante agresivos y se diagnostican en estadios avanzados. No obstante, se puede hacer un tratamiento muy bueno. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Mediante qué estudio? Generalmente se pide ecografía transvaginal, marcadores en sangre y a eso se le agrega resonancia de la región abdominal y pelviana con tomografías de tórax. Por ejemplo, la cirugía que se realiza es una cirugía a cielo abierto, ¿se llama? Sí. ¿O se puede hacer? Laparotómica o a cielo abierto. La cirugía, dependiendo del estadio de la enfermedad. Si es una enfermedad temprana, se puede hacer tranquilamente con laparoscopía, con una seguridad igual si se hace abierta. Si está en estadios más avanzados, va a depender, porque son cirugías muy grandes y a veces la laparoscopía no nos permite operar en ese escenario. Uh-huh. Y, por ejemplo, con la cirugía transvaginal, ¿se puede captar un cáncer de ovario de qué dimensión? ¿Cirugía transvaginal, me dijo? No, perdón. ¿Laparoscópica? No, la cirugía no. La ecografía. Ecografía, de perdón. Cualquier tamaño. Como que sea de 1 milímetro se capta. No, perdón. No. Tiene que tener cierto tamaño. Esa es la pregunta. Pongamos, el ovario mide 3 por 2 por 1, 3 de largo por 2 de ancho por 1 de espesor. Cualquier enfermedad, sea benigna o maligna, la detecta la ecografía, pero hay ciertas técnicas que la resonancia nos ayuda a sospechar mucho más. Es importante la pesquisa y la sospecha. La pesquisa del profesional, qué importante. Y saber qué pedir, porque la resonancia parecería que en ginecología se pide poco
y cuando uno tiene una sospecha es el estudio que hay que pedir, porque la tomografía no sirve mucho para la pelvis, ¿sí? Para ver un órgano sólido como el ovario o en su caso hueco como el útero. Qué importante es, ¿no es cierto?, escuchar al paciente de entrada, donde le puede indicar el dolor, dónde está exactamente, y el profesional, ¿no? Un profesional idóneo que pueda pesquisar, la pesquisa. Total. Porque hay mucho aparato, pero el aparato... La especialidad nuestra es bastante nueva en nuestro país. En Estados Unidos Ajá. se inició en el 67 y nosotros era del 97 que empezó la ginecología oncológica, que básicamente son ginecólogos que después se forman 3, 4 años más. Sí. Simplemente están más entrenados en patología oncológica femenina. Ajá, y por ejemplo después la paciente ya operada, decimos, ¿no es cierto? Queda con un tratamiento de por vida, ¿cómo es el seguimiento? El seguimiento es trimestral, durante prácticamente 2 años y luego anual 3 años posteriores, pero no, el tratamiento quimioterápico de por vida no es. La mejor herramienta que tenemos hoy día es la quimioterapia intraperitoneal, que es administrarla dentro del abdomen, en conjunto con la endovenosa, pero no, solamente sea 6 meses posteriores al tratamiento quirúrgico, más o menos 5 o 6 meses. Pues sabes que te cuento algo personal. Yo ahora un par de meses me fui a hacer una mamografía. Rutina. El técnico que... ¿Son técnicos o son médicos los que hacen la mamografía? Generalmente. Los que hacen la ecografía son médicos. Mamografía. La mamografía no, sí. Generalmente son técnicos, pero los que la interpretan son médicos, ¿no? Bien. Me dijo por qué iba y yo le dije, me corresponde, porque ya hace como 2 años que no vengo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Bien, y dice, ¿usted qué piensa que puedo yo llegar a ver? Y no sé, algún cáncer, algún tumor, a ver si está todo bien. No, dice, porque en la mayoría de los países ya esto no se hace más. No resulta. O sea que yo salí y digo, ¿a quién le creo? No, bueno, ¿A Dios o al diablo? Si dijo eso, está tirando bibliotecas por la borda. Le digo, no. Me quedé que no es asombrada, ¿no? No. La ecografía mamaria y la mamografía ha demostrado, sobre todo en mayores de 50 años, que sirve para detección temprana de cáncer de mama. No es que no sirve. Lógico. No creo que un médico le haya dicho eso, no. Por eso pienso en técnico, pero igual. Era una persona capacitada como del sistema de salud. Para cerrar la boca y no decir nada, aunque lo pensase. Bien, ¿y qué tenemos para agregar con respecto a este tema que es importante para que la mujer en este momento lo escuche? Básicamente, de tener un síntoma pelviano que persista o que le parezca raro o que no estaba, que consulte a un ginecólogo y que ahí sí está indicada hacer una ecografía, porque con síntomas sí está indicada, y eso puede hacer que se detecte en un estadio temprano y que sea prácticamente curable. Por ejemplo, cuando se detecta, ¿algunas veces se saca el ovario? El tratamiento es sacar, como usted dijo recién, vaciar, Ajá. es sacar el ovario, ambos ovarios, la trompa, el útero. Ambos. Sí. Ajá. No, el tratamiento conservador está recién empezándose, se publicaron muy pocas pacientes, por lo tanto su recomendación es muy específica, es sacar útero, ovarios, una grasa que se encuentra colgando a manera de telón del intestino, que se llama epiplón mayor, y hacer un muestreo ganglionar tanto pelviano como lumbo-órtico. Ese tratamiento en estadios iniciales. En estadios avanzados, el objetivo es dejarla a la paciente sin enfermedad macroscópica, es decir, que el cirujano no ve enfermedad en el abdomen. Y eso puede ser grandes resecciones, pero que es lo que hoy día es el estándar. Claro, porque esto puede llegar a tener ramificaciones, metástasis. Puede tener. Es una enfermedad de predominio peritoneal, ¿sí? Dentro de el peritoneo sería la piel interna del abdomen, ¿sí? Hay que sacar toda esa enfermedad. De hecho, hoy día no se llama más cáncer de ovario solo, se llama cáncer de ovario, peritoneo y trompas, porque nacen de un mismo tejido, que es lo que se llama epitelio celómico. El tratamiento es el mismo, obviamente el pronóstico cambia un poquitito. Y en un principio hablamos acerca de una mujer que tenga que ser sometida a este tipo de tratamiento y no va a ser madre, porque yo digo que antiguamente, ¿no es cierto?, la mujer era madre entre los 23 y 30 años como una barbaridad, 40 años atrás hablo, y ahora se realizan en la vida y después a los 43, 44 años tienen una serie de inconvenientes para embarazarse.
Ahora bien, si la mujer, antes de hacerse esta operación, congela sus óvulos, ¿ella puede llegar a ser madre? ¿Con diagnóstico de cáncer de ovario? Sí. Ahí es más difícil porque uno tendría que tomar muestra de tejido sano y muchas veces no hay, ¿sí? Incluso en pacientes que tienen mutación con tejido sano y se someten a una cirugía en la cual se le sacan los ovarios, la punción también a veces dicen vas a punzar un ovario con mutación que no sabes si va a ser sano. Cuando está la enfermedad en la paciente es más difícil, y ya ahí hablamos de un tema más médico, legal, ético en nuestro país, porque el vientre subrogado no está aprobado, y la única manera de ser madre sería de esa manera. Porque la cirugía sí es sacar el útero. Lamentablemente ahí es un escenario difícil. Uh-huh. Bueno, la ciencia avanza, las mentes cambian, algunas veces para bien, otras veces para regular, y nos tenemos que adaptar a todo lo que se viene. Bien, Bianchi, más que claro, una excelente charla, y bueno, vamos a ver qué pasa también en la televisión para la semana que viene. Bien, mañana, claro, y sale el viernes. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Y ya continuamos con el doctor Piromali Marcelo, médico psiquiatra, y capaz que, ya no Marcelo, ¿no es cierto? Pero antiguamente cuando la persona iba al psiquiatra, yo no estoy loco, a mí no me va a medicar, ¿no? Había mucho, no sé si todavía sigue estando el prurito. Mucho menos que antes, digamos, mucho menos que hace 20 años atrás, digamos. Hoy la psiquiatría ha ingresado en una nueva etapa, digamos, mucho más relacionada con la medicina general, y entonces es, digo, por la forma de ver al cuerpo de una manera diferente desde el lugar en que lo mira la medicina hoy, digamos, la psiquiatría se ha incorporado inclusive hasta dentro de lo que es el ámbito de la urgencia, ¿no? Ajá. Bien, el tema convocante es depresión y duelos, ¿no es cierto? ¿Qué es una depresión? Porque un estado de angustia no es depresión. No, esa es una muy buena diferenciación de tu parte, Ana María. El tema es que cuando hablamos de depresión a veces hablamos muy ligeramente, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de depresión no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de un conjunto de enfermedades, ¿no? Porque hay muy diferentes tipos de depresiones. Normalmente lo tenemos como muy atribuido a ciertas cuestiones de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que pensar es que quien enferma es nuestro cuerpo, ¿no? Y enferma en todas sus formas, desde lo psíquico, desde lo anímico, desde de la voluntad, desde cuestiones hormonales, inclusive de nuestras defensas, ¿eh? Antiguamente se pensaba, no antiguamente, no hablo de hace 3000 años, estoy hablando de hace no más de 100 años atrás, se pensaba en la mente por un lado y el cuerpo por el otro, y hoy se sabe que todo es un conjunto, un sistema único donde está la mente, el cerebro orgánico, ¿no? La parte endocrinológica, es decir, nuestras hormonas y también nuestras defensas, generando diferentes enfermedades que se correlacionan entre sí. Digo, el infarto es una consecuencia de estados depresivos también, el cáncer de ovario también, como casi todos los cánceres se supone también por algunos estados, ¿no? de sostenimiento de angustias prolongadas y de depresiones, sobre todo. Hay mucho trabajo que relaciona al cuerpo como un todo, ¿no? Entonces, hablar de una enfermedad en la depresión hoy es un poquito antiguo, ¿no? Quiere decir que muchas o algunas, ¿no es cierto?, enfermedades nacen en el cerebro. Sí, básicamente, a ver, podemos decir que sí. Generalmente hoy las enfermedades de las que hablamos tan ligeramente como el estrés, por ejemplo, comienzan con una percepción de peligro, ¿no? Que el peligro no es un peligro quizá real como tiene un animal en la selva, ¿no? Con riesgo de vida, pero sí nuestro peligro es, uy, ¿cómo hago para apagar la luz? Uy, ¿cómo llego a esto? Uy, ¿cómo resuelvo estas cuestiones, ¿no? Y entonces esto genera un estado de alerta en nuestro cerebro que después descarga, bueno, en nuestras hormonas, generando una serie de sustancias y que determinan un deterioro global del organismo, ¿no es cierto? Por eso hablamos de ese tipo de depresión que comienza con es reactivo a una situación externa. Pero también tenemos depresiones que empiezan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay depresiones que tienen que ver con niveles bajos de ciertas hormonas, por ejemplo. Y es de buena práctica que cuando viene un paciente a la consulta, que viene porque está medio triste, medio angustiado, bueno, también se haga un perfil hormonal para descartar ciertas cuestiones, porque son esos pacientes los que vamos a tratar inclusive con antidepresivos y vamos a ver que no responden. Uh-huh. Actualmente se le está dando mucha importancia, ¿no es cierto?, el valor que tienen las enfermedades poco frecuentes. Sí. Entonces hay un grupete como polimialgia, fibromialgia, fibromialgia mediterránea familiar, sí, donde el paciente va de consultorio en consultorio, de hospital en hospital, y que la tratan, entre comillas, como enferma psiquiátrica, no le dicen, pero le dicen, y bueno, está estresada, es estrés. Y se deja de lado que ese estrés, como bien dijiste, puede ser producido por no solo una enfermedad de las más comunes, sino peor todavía, una enfermedad que no se habla
poco frecuente. Sí. De hecho, la correlación, vos has nombrado la enfermedad como una fibromialgia, que hoy pareciese que estuviese de moda, ¿no es cierto? Es una enfermedad que estadísticamente tiene que ver con mujeres entre 35 y 55 años, que está íntimamente asociada con el hipotiroidismo, es decir, con bajos niveles de una hormona, que es la tiroides, que también tiene que ver con la depresión, también tiene que ver con cuadros de angustia, también tiene que ver con cuadros metabólicos. O sea, la complejidad de este tema no puede hoy, por eso decía al principio, ser pensado solo como una cuestión psíquica, ¿no? Hay que pensarlo como una cuestión de todo un organismo que está enfermo. Yo en todo programa trato de llevar al profesional, de que me ayude a la difusión de las enfermedades poco frecuentes, y vos nombraste la fibromialgia, donde la gente que tiene, y bueno, que forma asociaciones, están muy enojadas, y perdóname que nos estamos derivando, pero bueno, bien adelante. Vale la pena, ¿no es cierto? Esta gente está muy enojada, como te decía, porque no es reconocida como enfermedad. Porque, igual que la polimialgia, poli es mucho, mialgia, músculo, dolor, que enfermedad es el mucho dolor, ¿no? Entonces, supongo que antes de declarar la enfermedad tienen que comprobarlo fehacientemente, a ver qué pasa con este grupo de personas que quizá esté subdiagnosticada, esté mal diagnosticada, porque podría llegar a ser, quizá tal vez, una fiebre mediterránea familiar, la cual tiene su genético, y eso es mucho más fácil. Sí, claro. Entonces, en el boca a boca difundir, porque hay demasiada fibromialgia, sería contagiosa ya. Exactamente. Bueno, ahí tiene que ver con que, a ver, hay cuestiones que son por descarte, digamos. La fibromialgia, la polimialgia, no hay un elemento diagnóstico preciso, y en general el diagnóstico termina siendo por descarte, ¿no? Por eso vos decías, pasan por el traumatólogo, el reumatólogo, el gastroenterólogo, porque además tiene mucha afección gástrica y gastrointestinal, pasan por diferentes médicos, terminan el psiquiatra y uno dice, a ver, ¿dónde le duele? Y uno aprieta y duele ahí y dice, no, tendrá una fibromialgia. Lo que pasa es que no tenemos ningún elemento diagnóstico preciso como para decir, bueno, es esto, ¿no? Generalmente termina siendo, lamentablemente, todavía por descarte de otras patologías. Totalmente. Y en cuanto a hablamos de hablaste de la depresión. Sí. ¿Y los duelos? Los duelos hay que entender que son procesos que tienen que ver con la vida misma, ¿no es cierto? Los duelos son nuestra forma de elaborar las pérdidas, ¿eh? Y no hay que confundir duelos con depresión, ¿no? Alguien puede atravesar un duelo como puede ser desde, no sé, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la jubilación, la menopausia, que en algún momento aquí se nombró, ¿no? Esas crisis que tienen que ver con los cambios en la vida. El síndrome del nido vacío, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Necesitan de parte de nuestro cerebro una elaboración, ¿no? Y esa elaboración no es, en principio, sin angustia. Se atraviesan por diferentes pasos, donde el primero siempre uno se pregunta qué hubiera pasado si. Esta es la pregunta que comanda el duelo en su primera etapa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos visto a otro médico? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera renunciado? Y la verdad es que es una pregunta que redunda en el cerebro intentando encontrarle alguna solución. Ahí en esa etapa suele haber mucha culpa, ¿no? Una palabra que tratamos como siempre de erradicar. Después el sujeto va como negociando, ¿no? Primero niega la pérdida, después lo negocia y después la acepta, ¿no? Y entonces se entiende que, por ejemplo, si uno perdió a su mamá, uno es el resultado también de que su mamá ya ha estado en la vida, ¿no es cierto? Entonces uno mete adentro ese objeto perdido y lo personaliza. Es decir, esto es como una herida contra una cicatriz, ¿no? Uno cuando toca una herida al principio sangra. Y después cuando se forma la cicatriz, cuando eso se cerró, uno la puede tocar. Está una marca, hay una marca que dice que algo pasó, pero que cuando uno lo toca ya no duele. Vamos. Y el duelo es un proceso normal del ser humano en cualquier atravesamiento de pérdida, sea cual fuere. Pero hay un duelo que es normal, que es este, que se dice que estadísticamente tiene una duración de aproximadamente un año,
y hay duelos que son patológicos, ¿no? Y son patológicos, pueden ser tanto por la duración como por la intensidad o por la supresión. Puede ser que el sujeto sea obligado a no elaborar el duelo, a no elaborar la pérdida, ¿no? Y eso en general es el generador de patologías a largo plazo, por ejemplo la depresión. Claro, de pronto un ser humano cuando pierde un ser querido, dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí. Porque busca todo el ¿por qué? Lo mismo ¿Por qué a también mí? que un diagnóstico de una enfermedad, ¿no es cierto? Una enfermedad oncológica, por ejemplo. ¿Por qué a mí? Exactamente, y eso, o sea, no todos pueden reaccionar de la misma manera. No. Entonces enseñarles, no sé si es la palabra enseñarles, a aceptar lo que tiene, y que si la persona no se da cuenta, el núcleo familiar lo tiene que ayudar, porque es como la persona que tiene Alzheimer, se da cuenta el familiar y no la persona. Por supuesto, digamos, y lo mismo pasa cuando hablamos de depresión, en general el sujeto no se da cuenta que está deprimido, se da cuenta la familia cuando empieza a notar que, qué sé yo, pierde su irse a bañar todos los días, ¿no? Pierde sus ganas, su placer por las cosas que hacía antes, y en general uno quien lo detecta primeramente, quien lo lleva a la consulta al paciente es la familia. La familia es fundamental para nuestro trabajo, digamos. Nosotros no podemos trabajar con un sujeto solo en un cuadro como una depresión sin una asistencia o familiar o de grupo de pertenencia. A veces no tienen familia y a veces vecinos, amigos, y son con la gente que nosotros contamos para el sostenimiento hasta que este paciente recobre su estado inicial, que eso es posible. Ahora, yo te quiero armar una pregunta. Dale. Y me cuesta en el sentido de, puede ser que en la familia donde hay un depresivo, ¿le conviene a la familia que no salga de esa depresión y alimenta? Hay casos en los que sí. Ajá. Hay casos en los que sí. A ver, ¿Vienen de una familia porqué, enferma? Suelen ser toda una patología familiar compleja, ¿no es cierto? Igual yo siempre hablo del caso por caso, ¿no es cierto? Hay casos, yo en los años de trabajo, sobre todo en la guardia, he visto cosas que me han sorprendido, que todavía por suerte no dejan de sorprenderme, porque digo, el día que me dejen de sorprenderme tengo que dedicar a otra cosa. Pero sí, hay casos así, donde el beneficio secundario, como decía Freud, de la enfermedad no es solo para el paciente, sino también para el resto de la familia. ¿Qué pasa con el depresivo que le encuentran una enfermedad al cabo de muchos años? A veces es muy difícil eso, ¿no? Nosotros en general vemos pacientes depresivos que tienen una causa orgánica y que con los años por ahí no tantos años, ¿no? Por ahí en el transcurrir de un tiempo se descubre alguna enfermedad, por ejemplo oncológica, o alguna patología neuronal como el Alzheimer. Generalmente los cuadros de Alzheimer, los cuadros de demencias vascular suelen empezar por algún cambio anímico, ¿no? Por una sensación interna del sujeto de pérdida, como de que no son los mismos, de que no tienen la misma reacción. Y en ciertos pacientes oncológicos también vemos la depresión como una enfermedad patológica que responde muy bien a los tratamientos instaurados, pero que tiempo después aparece alguna patología orgánica que podría llegar a haber sido la causa, valga la redundancia, orgánica de esta patología, ¿no es cierto? Se dice que algunas veces el cáncer de mama lo puede causar una depresión muy grande. A ver, son teorías, Claro, no hay nada comprobado, ¿no? Se sabe que, como decíamos, en este sistema psico-neuro-inmuno-endocrinológico, digamos, un cuerpo que pasa por un grado de depresión no es inmune a todo, digamos, queda más expuesto a las infecciones y no sabemos si no queda más expuesto a la falta de reconocimiento de las células que se producen como daño propio del organismo. Por eso también las autoinmunes también están basadas en cuadros de depresión, claro. Me quedaría horas charlando, pero bueno, lo que llegó a su fin, hacemos un pequeño corte y ya continuamos para la parte final del programa. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María Peluquería Pino.
Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y ya en nuestro tramo final, la verdad que es una lástima terminar el programa, ¿no? Tendría que durar una hora más. Mariano Favaloro, con respecto, como para redondear el tema que acabas de tratar, infarto. Hacer la prevención primaria, o sea, desde chico llevar una vida sana, y después de los 50 años hacerse un chequeo médico todos los años, porque lo mejor que hay también cuando la enfermedad comienza a aparecer y a hacer deterioro en las arterias coronarias, justamente detectarla a tiempo para que de esa manera uno pueda hacer la prevención más fuerte para que la gente entienda y evitar el infarto, ¿no? Bien, gracias Favaloro. Bianchi. No asustar a la gente con el cáncer de ovario, que si tiene una molestia consulte lo más pronto posible a un especialista, y si es un ginecólogo oncólogo también está bien, o ginecólogo, y averiguar sus antecedentes familiares oncológicos, fundamental. Y desterrar la palabra que queda vacía, la mujer no queda vacía, ¿no es cierto? No queda vacía. O sea que... es mujer por muchas otras cosas, no por los ovarios. Exactamente, una creencia antigua que seguramente heredamos de Italia, de España, de todos. Sí, se va extrapolando. Que bueno, somos un crisol de raza y acá se adoptó fácilmente. Bien, Piramali. Básicamente la consulta temprano cuando vean alguna cuestión anímica, es fundamental que se haga una consulta para determinar qué tipo de enfermedad puede estarse tratando. Uh-huh. Pero Mari, ¿recordás algún caso como para que la gente lo tenga presente y ayude? Sí, en esto que quise marcar al principio, que no se trata de una enfermedad sino de muchas. Paciente hombre, 45 años, que viene a mi consultorio a verme por una depresión después de haber pasado por muchos psiquiatras, y se me ocurrió pedirle hormonas testiculares, la testosterona, y estaba por debajo del subsuelo, y esa era la causa orgánica de su depresión. El paciente con reemplazo hormonal pudo dejar los medicamentos psiquiátricos y llevar una vida tranquila y normal. Lo bueno que es encontrar un buen profesional, ¿no es cierto? Porque que eso lo descubra un urólogo o un especialista, pero que lo descubra el psiquiatra, tiene que ser muy bueno. Realmente sí, no todos tienen la misma suerte. Bien, satisfecha realmente con este programa de lujo, donde nosotros sabemos, y no me voy a cansar de repetir, ¿no es cierto?, que la prevención es la base de todo, que hay enfermedades, como bien acá nos contaba el doctor Bianchi, que lamentablemente no tiene forma de prevención, pero sí tiene forma de, sabiendo que un familiar la tuvo, tomar todos los recaudos del caso, ¿no es cierto? Con respecto al tema que habló el doctor Mariano Favaloro, el problema de corazón, el problema cardíaco, sabemos que estamos atravesando por una época muy difícil, y los que tenemos algo más de 50 o de 60, creo que cada 10 años tenemos una etapa más que difícil y somos los campeones de las crisis. Pero bueno, uno dice, basta la salud, por supuesto, ¿no? No nos puede si no tenemos salud no podemos hacer nada y es lo primordial. Pero si no tenemos trabajo, si no tenemos, porque no buscamos también, ¿no? Porque mucha gente está acostumbrada a que el Estado lo tiene que mantener. Bueno, hablo para el común de la gente, el trabajador, que sabemos que la clase media es la que mueve el país, y la clase media estamos a la espera de
y pienso que es lo peor que nos puede pasar. Salgamos de a la espera de, sigamos luchando y sigamos para adelante, porque sí nos puede agarrar una depresión bastante importante por un problema, digamos, que es solucionable y que como estamos acostumbrados, sabemos que de esta crisis hay que salir y vamos a salir. Una pequeña recomendación es, dejemos la radio y la televisión de lado. Cuando empiezan esos programas monumentales, armados con 10 panelistas, porque ni siquiera son periodistas, que cada uno opina lo que se le da la gana, gritan entre ellos, despotrican contra cualquiera, porque eso es rating, señores y señoras, por favor. Por un punto de rating pueden hacer cualquier cosa, pero están destrozando nuestras mentes. ¿Se dieron cuenta que no podemos prender el televisor y ver algo potable donde no se grite, donde no se... Hoy están con uno y mañana están con otro y pasado con otro, porque viven realmente del rating. Así que cuidemos nuestra mente, como bien dijo acá el doctor Piromali. Bien, me están diciendo que no hable más, así que muchísimas gracias por escucharnos y bueno, muchos nos están viendo. Gracias, señores profesionales, desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.